Entonces, familia, ¿quién está animado hoy de otra vez saber que es la iglesia de Dios? ¿Amén? Y nuevamente, en el mundo nos enseñan qué es la iglesia, ¿verdad? Es un lugar, pero eso no está más alejado de la realidad. Vamos a ir a unas escrituras que está en Colosenses. Y acá lo que vamos a ver en el contexto, obviamente, ya para este entonces ya sabes que si estás enseñando los principios básicos, lo primero que quieres hacer antes de hablar un rato, conversar con la persona, es empezar con una oración, ¿amén? Pero después tú vas a hablarle acerca de lo que es la iglesia, y la primera escritura está en Colosenses, capítulo 1, versículo del 15 al 18. Deben de saber, familia, que están acá conmigo y que también están ahí en la escritura, por favor. Perfecto. Colosenses 1. ¿Cuál es el contexto de esta escritura? La supremacía de Jesús. ¿Quién es Jesús? No quién era, sino quién es Jesús. Porque Jesús está vivo, ¿verdad? Y dice en el versículo 15: Él, o sea Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior de todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. ¿Amén? Y acá nos habla de la supremacía de Jesús y realmente quién es, la naturaleza de Jesús. Y quién realmente hoy está animado de servir a un Dios todopoderoso. ¿Quién realmente está animado de que haya de hacer de Jesús su Señor y su Salvador? Jesús, vemos, son todas estas cosas, pero podríamos hablar horas y horas simplemente de esta escritura, tratando de explicar lo que es Jesús, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo y el estudio, vamos a enfocarnos en el versículo 18, que nos da un concepto bastante interesante de quién es Jesús y de lo que es la iglesia. Dice: Él, o sea Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús es la cabeza. Entonces, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Pero de qué está conformada la iglesia? Bueno, de discípulos, ¿verdad? Y como cuerpo, y lo que vamos a ver después, cada cuerpo está constituido de miembros, diferentes miembros, ¿verdad? Eso somos nosotros. Pero para entender esta escritura simplemente tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero así como el cuerpo necesita de la cabeza, el miembro necesita del cuerpo. ¿Qué quiere decir? No existe cristianismo de una persona. El cristianismo de una persona no existe. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Ahora, si tú estás fuera de la iglesia, ¿qué quiere decir? Estás fuera del cuerpo, por lo tanto no estás conectado a la cabeza. La iglesia es completamente necesaria para el cristianismo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y debemos entender eso. En la iglesia, en el exterior, allá afuera, existe un dicho que es que realmente, ok, yo puedo vivir mi relación con Dios solo. Yo no necesito de iglesias. Eso es una mentira. Porque la verdadera iglesia es completamente necesaria para el cristianismo. ¿Están conmigo, familia? Pero vamos a seguir entendiendo más acerca de también que la iglesia. Vamos a ir a Efesios. Espero que puedas entender este concepto. Y si no lo has entendido, ¿qué significa el cuerpo de Cristo? Bueno, vas a entenderlo ahora más tarde. En Efesios vamos a ver otro concepto completamente animante acerca de lo que es la iglesia. Y en Efesios 2 vamos a leer el versículo 16. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. Dice así: ¿qué es la iglesia? Dice, bueno, nos está diciendo que no es la iglesia primero. Dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños
ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Qué éramos tú y yo? ¿Qué es una persona que no es parte de la iglesia? Bueno, un extraño y un extranjero. Pero cuando una persona empieza a ser parte de la iglesia, empieza a ser conciudadano de los santos. Ese es el nombre que nos da la Biblia a nosotros, santos. ¿Qué quiere decir? Apartados. Eso es lo que somos nosotros, apartados. ¿Qué quiere decir? Una persona dentro de la iglesia que viva como el mundo no es parte de la iglesia, aunque esté acá adentro, porque no es físicamente de que lo que estamos hablando es algo espiritual. Pero dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Yo no sé si tú creciste en una buena familia o en una mala familia, pero lo que yo sí sé es la clase de familia a la que tú puedes pertenecer el día de hoy. Y esa es la familia de Dios. A mí siempre me gusta preguntarle a la persona con que estoy estudiando cuáles son las cualidades de una familia estable y realmente una familia buena. ¿Cuáles pueden ser esas? Amor, respeto, ¿verdad? Honestidad. Son todas esas cualidades que hay dentro de una familia estable y una familia buena en el mundo. Pero en la familia de Dios, imagínate cuánto más de esto tenemos. ¿Cuánto más de esto tenemos? ¿Cuándo qué? Cuando Dios es nuestro Dios. Cuando Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Pero dice que la familia de Dios es la iglesia. Pero dice que estamos edificados sobre algo. Y todas las familias necesitan ¿qué? Estar edificadas sobre algo. Bueno, la familia de Dios, el versículo 20 nos dice en qué estamos edificados. Nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Si no sabes qué significa estar fundamentado o edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, tienes que entender quién realmente escribió el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito ¿por quiénes? Por los profetas. Y el Nuevo Testamento realmente fue la enseñanza de los apóstoles. ¿Recuerdan? En el día que llegó el reino, 3,000 fueron bautizados, ¿verdad? Eso fue lo que vimos. ¿Pero a qué se dedicaban ellos? A la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. Entonces, ¿qué quiere decir edificados sobre el fundamento de los apóstoles? Es que las enseñanzas de Jesús. ¿Dónde encontramos estas? En el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir edificados sobre los apóstoles y los profetas? Bueno, apóstoles fueron las enseñanzas del Nuevo Testamento y los profetas el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia de Dios está edificada ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. Cada uno de nosotros ha tomado la decisión, cada miembro, cada discípulo que ha creído el mensaje, se ha arrepentido y se ha bautizado, ha sido parte de la familia de Dios y está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y hoy yo quiero darles una buena noticia, porque hoy nos ha nacido un nuevo hermano, amén. Se llama Jesús. Jesús Ernesto el día de hoy fue bautizado para el perdón de sus pecados y ahora es parte de la familia de Dios, amén. Pero él entiende que el fundamento, y nos edificamos sobre la palabra de Dios, siendo Jesús mismo la piedra angular. Si no sabes qué es una piedra angular, la piedra angular en cualquier edificio es la primera piedra que se instala, que se pone. Y si esta piedra está torcida, todo va a estar torcido. Por eso tiene que ser Jesús mismo la piedra. Jesús es la cabeza del cuerpo, pero es la piedra angular, es la base de la familia de Dios. ¿Están conmigo, familia? La persona con que estás estudiando tiene que entender eso. Por eso, al momento en que ella comienza a ser parte de la familia de Dios, él empieza a ser un ¿qué? Un hermano. Por eso es que nos llamamos hermanos y hermanas,
no es simplemente porque sea un nombre religioso que nos damos, somos realmente parte de la familia de Dios. Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Pero ¿cuándo empieza a ser alguien parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios? Vamos a ir a 1 Corintios 12. Y en 1 Corintios 12 nos dice el momento en que empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, vamos a leer el versículo del 12 al 13. Déjenme saber ahí, familia, cuando hayan llegado. Realmente no existe familia como la familia de Dios. No existe. Realmente tú no vas a encontrar, y como antes dije, no vas a encontrar amor como el que encuentras acá. Ahora, somos perfectos lejos de serlo, amén. ¿Por qué la familia de Dios no es perfecta? Porque tú estás en ella, amén. Porque yo estoy en ella. Pero realmente, ¿qué nos hace una familia increíble? Nuestro Padre y el fundamento en que estamos construidos, que es la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 12, versículo 12 nos dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Cuándo es el momento en que empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo? Cuando nos unimos con Cristo, pero es cuando somos ¿qué? Bautizados por el mismo espíritu, ¿verdad? Y recuerdas que es lo que recibes tú al creer el mensaje, arrepentirte, bautizarte, el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace familia, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Tal vez tú tengas allá afuera personas que están ligadas en sangre. Bueno, acá estamos ligados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que nos pueda ligar a alguien. Pero es en el bautismo, cuando recibimos el Espíritu Santo, que empezamos a ser parte de la familia de Dios. Pero vamos a ver si dice lo mismo en otras escrituras. Vamos a ir a Romanos. En Romanos 6. ¿Cuándo es el momento en que una persona se une a Cristo para empezar a ser parte de su cuerpo? Bueno, en Romanos 6, versículo 3, dice así: ¿acaso no saben? Y por si no sabías o no te acordabas, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El momento en que tú te unes a Cristo, no solo en su muerte, pero empiezas a ser parte de su cuerpo, a ser parte de Él, es en el bautismo. Por eso es que la Biblia nos dice, es el momento en que empezamos a ser parte del reino de Dios también. Porque la iglesia tiene muchos nombres en la misma Biblia. La iglesia tiene el nombre del reino de Dios. La iglesia tiene el nombre de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene el nombre de ¿qué? La familia de Dios. Todos estos son nombres para la iglesia. Pero cuando empezamos realmente a ser parte de la iglesia, a ser parte de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el momento en que empiezas a unirte en Cristo? En el bautismo. ¿Recuerdas ese día que fuiste bautizado? Seguro que a Jesús no se lo ha olvidado, ¿verdad? Pero ¿recuerdas tú ese día donde te uniste a Cristo en su muerte? Ese día que moriste y tuviste que ser sepultado y saliste de las aguas del bautismo con una nueva vida. Ese fue el momento en que empezaste a ser parte de la familia de Dios. Ese fue el momento en que empiezas a ser parte de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Ahora la persona tiene que entender. Si estás estudiando con una persona, tal vez esta persona no ha pasado por esto, ¿verdad? Y ella tiene que entender, es en ese momento. Por eso es el momento más especial de nuestras vidas. No existe un mejor día que el día en que fuiste bautizado por el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. Porque no solo recibiste la salvación, empezaste a ser parte de Jesús también.
Pero ahora tenemos que entender cuántas iglesias existen. ¿Cuántas iglesias verdaderas existen, verdad? Porque iglesias en cada esquina, ¿verdad? Bueno, iglesias, pensando que son el lugar, ¿verdad? Pero no es el lugar, ya vimos. ¿Cuántas iglesias existen realmente? Vamos a ir a Efesios nuevamente. Y es importante que cada uno de nosotros se aprenda cuáles son las escrituras acerca de cuándo nos unimos a Cristo, cuándo nos unimos al cuerpo de Cristo. Solo digo, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué? Por convicción. Pero en Efesios 4 nos dice, vamos a ver 3 escrituras acerca de cuántas iglesias existen. En Efesios 4, versículo 4 dice así. Dice, Efesios 4, versículo 4 dice así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, o sea, todo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el momento en que tú y yo, bueno, vemos acá, cuántas iglesias hay? ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? Una. Pero vamos a ver si esto es congruente con más escrituras. Vamos a ir a Romanos 12. Ahora, este concepto es importante entender, porque tú estarás pensando, pero ¿qué pasa con las iglesias de allá afuera? Bueno, ya te diste cuenta que no todo el que se llama iglesia es iglesia, ¿verdad? Porque el reino de Dios, ¿cuántos hay? Simplemente uno. Iglesia igual, porque son lo mismo, ¿verdad? En Romanos 12, versículo 4, dice así: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Bueno, ¿qué está diciendo acá? Básicamente que solo hay un cuerpo. Pero vamos a ir ahora a 1 Corintios y vamos a volver allá. Esto es simplemente para probar y entender que solo hay un cuerpo. Y en 1 Corintios 12, ya lo leímos anteriormente, nos habla exactamente de lo mismo. Versículo 12, capítulo 12 de 1 Corintios dice así: de hecho, aunque el cuerpo es solo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Entonces tenemos que entender, ¿cuántas iglesias hay? Uno. ¿Cuántos cuerpos hay? Uno. Pero Juan Carlos, ¿por qué hay iglesias en Brasil? Eso es una iglesia, otra iglesia está acá. Porque hay iglesias en Moscú, en África, en Australia. Hay diferentes iglesias. No, hay solo una iglesia. La realidad es que Dios no ve Iglesia Cristiana Internacional de Lima. Él simplemente ve discípulos en Lima, como ve discípulos en otros países, y formamos una misma iglesia. Jesús no ve nombres de iglesias. Él no ve Iglesia Cristiana Internacional. No, ese nombre no existe para Dios. Para Dios existe ¿qué? El reino de Dios y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso, cada uno de los discípulos que hay alrededor del mundo son ¿qué? Parte de la misma iglesia. Entonces, estos nombres, Iglesia Cristiana Internacional de Lima simplemente es un nombre que nos tenemos que dar para dar a conocer ¿qué? Ante el mundo. Pero ante Dios, Él simplemente ve un solo cuerpo y ve a muchos miembros. ¿Están conmigo? Tienes que explicar a la persona. Cualquier persona que ha creído el mensaje, se ha arrepentido, se ha bautizado, cualquier discípulo bautizado con la doctrina de la Biblia es parte del reino de Dios. Ahora, ¿somos la Iglesia Cristiana Internacional? ¿Somos la única iglesia que hace discípulos? Absolutamente no. Pero sí te puedo decir, muy pocas iglesias allá afuera, y yo no conozco acá en Lima, que hagan realmente discípulos, los bauticen. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Sí he visto, he tenido la oportunidad de ver en Miami, ¿verdad? Pero discípulos que son parte de ¿qué? Son hermanos, son iglesia.
pero nos llevan el mismo nombre que nosotros. ¿Están conmigo, familia? Es increíble saber que hay discípulos alrededor del mundo que son parte de nuestro cuerpo también, que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo, familia? Dios ve solo un cuerpo, porque Cristo, Jesús, solo es uno. Hay un solo cuerpo. Pero vamos a ver, ¿por qué entonces hay tantas divisiones? ¿Por qué esta iglesia no es la misma iglesia que hay allá en la esquina? Bueno, hay cosas que nos diferencian, ¿verdad? Primero vimos que es la palabra de Dios, pero también ha habido divisiones en el cristianismo. Vamos a ir a 1 Corintios. Y ahí es donde yo le pregunto a la persona: ¿tú crees que las divisiones son buenas? ¿Son las divisiones buenas? Bueno, tú podrás decir sí, tú podrás decir que no. Bueno, vamos a ver primero un tipo de división que es completamente ¿qué? Malo. Y en 1 Corintios 1, vamos a leer del versículo 10. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. 1 Corintios 1, versículo 10. Dice así: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que nos dicen: yo sigo a Pablo, otros afirman: yo a Apolos, otros: yo a Cefas, y otros: yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Acá hay un tipo de división que estaba sucediendo en la iglesia de Corintio, y era una división completamente ¿qué? Satánica, porque era basado en una cosa: en personalidades. Las personas habían dejado de seguir y pensar en Jesús por estar pensando en seguir a personas. Y eso es lo que vemos en el mundo. No, yo tengo a esta iglesia porque ahí está mi pastor y a mí me encanta. Yo tengo una gran relación con él. Eso es una división satánica. Si Dios te está mostrando que en una iglesia están cumpliendo la voluntad de Dios y en otra iglesia no, o en otra iglesia, ¿verdad? En otra institución religiosa no lo están haciendo, tu compromiso no es con la persona, tu compromiso es con Dios y la palabra de Dios. Las personas, muchas veces, las personas se quieren, no, es que yo no sé, yo llevo tanto tiempo en mi iglesia. Sí, pero nunca te han hecho un discípulo. Nunca te han enseñado a vivir la palabra de Dios como realmente la Biblia enseña. Hay personas que se quedan en organizaciones religiosas. ¿Por qué? Porque están siguiendo más a personalidades que a Dios. ¿Están conmigo, familia? Pero acá, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no nos enfocamos en eso, ¿verdad? Y realmente yo he podido vivir en mi vida esto, porque ya hace 1 año y medio que yo llegué con mi esposa a esta iglesia, a Caín, y fue increíble. Pero esta iglesia fue plantada por otra persona, tal vez más sabia, tal vez más humilde que yo, tal vez también con menos pelo, ¿verdad? Éramos diferentes. Lo siento, Daniel, tú sabes que sí. Pero básicamente, ¿pero qué? Cuando yo llegué acá, no fue un problema conectar con las personas. No fue un problema que se fuera Danilo ni que entrara Juan Carlos, porque en la iglesia de Dios, en la familia de Cristo, no seguimos personalidades, seguimos a Jesús. ¿Están conmigo, familia? Ese es el punto de todo esto, sí. Pero no puede decir que estamos exentos ¿de qué? De caer en esto. Esto estaba pasando en la iglesia de Dios. Y por eso no es, ok, no, yo sigo mejor las direcciones de mi líder de charla más que mi líder de iglesia. O no, yo sigo más, no, realmente no seguimos personalidades. Mientras sea la palabra de Dios hablando por medio de tu líder, tú simplemente tienes que hacer caso. ¿Por qué? Porque ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. ¿Están conmigo, familia? Y el líder también se tiene que someter a la Biblia. Todos estamos sometidos a la cabeza que es Jesús. Amén. Pero ¿por qué hay divisiones? Bueno, en Mateo 15 nos deja entender por qué hay divisiones. Bueno, es por personalidades. ¿Pero qué crean las personalidades? Bueno,
En Mateo 15, versículo del 6 al 9 dice, Mateo 15, vamos a leer versículo 7, dice así: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Versículo 6 dice: en ese caso el tal hijo no tiene que honrar a su padre, así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. Las personalidades crean que tradiciones, y las tradiciones simplemente nos hacen que adorar en vano. Cuando seguimos a personas, nos estamos simplemente enfocando en seguir la doctrina de esa persona, y termina siendo una tradición, pero no quiere decir que sea la palabra de Dios. Tenemos que entender que cuando seguimos a personas, estamos causando una división que simplemente es completamente satánica. Pero ahora, ¿habrá realmente divisiones buenas? Bueno, vamos a ir a Lucas 12. En Lucas 12, y muchos se sorprenderán acá a leer esto y que está en letras rojas, ¿verdad? Porque es la palabra de Jesús, son sus propias palabras. Dice en Lucas 12, versículo 51, la Biblia dice así: ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¡Wow! Esta es la palabra de Jesús. Y Jesús no vino a traer paz, vino a traer ¿qué? División. ¿Cómo entender esto? Si Jesús es un Dios de paz, ¿por qué iba a traer división? ¿Por qué puede haber división al nosotros empezar a creer en Dios? Dice, una familia estará dividida, 3 contra 2, 2 contra 3. Entre mismos familiares están divididos. Y tienes que entender que Jesús vino a traer división. Pero será una división mala. Bueno, sabemos que no puede ser malo porque si viene de Jesús, ¿verdad? Por eso vamos a ir a Juan 10, para entender de dónde viene la división que realmente viene de Jesús. Juan 10, versículo 19 dice así. En algunas traducciones, en vez de división, está la palabra disensión. Pero en el versículo 19, disensión y división es lo mismo. Dice, versículo 19: de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían: está endemoniado y loco remate, ¿para qué hacerle caso? Pero otros opinaban: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Tenemos que entender que la verdadera división, la división buena, viene a causa de ¿qué? De la palabra de Jesús. ¿Qué es lo que causa división entre las familias? La palabra de Jesús. Y es importante que entendamos esto por convicción, ¿verdad? Que es la palabra de Jesús la que crea división. La división buena. Y lo hemos visto todo el tiempo en la iglesia, ¿verdad? Familia de 5, donde unos practican catolicismo, pero uno se convierte en ¿qué? En un verdadero discípulo. Son 4 ahora contra 1, ¿verdad? Pero después uno de ellos se divide también y empieza a creer. Ya son 3 contra 2. Lo hemos visto en la familia Chamorro, ¿verdad? Ya empezó uno, ¿verdad? No son solo 2, ahora son 3 los que se han hecho discípulos de Jesús, amén. Hoy tenemos la familia Olivos, ¿verdad? Donde son 4 de 4, amén. 4 de 4, pero empezó con 1, después 2, 3, y la más difícil fue la Bolívar, ¿verdad? Pero acá está, amén. No voy a decir nombres, pero ahora está acá, parte de la familia de Dios. ¿No es eso increíble? Tenemos que entender que la palabra de Dios, la palabra de Jesús va a crear división entre nuestras familias. Pero cuando tú te decides que dividir de la falsa doctrina, ¿por qué? Por las palabras de Jesús. Sí, hay divisiones buenas, y es cuando te divides de un grupo
por seguir la voluntad y la palabra de Dios. ¿Están conmigo, familia? ¿Están animados el día de hoy? Amén. Y durante toda la historia ha habido divisiones, ¿verdad? Y yo lo que hago es que yo le mando, las divisiones que han habido durante la historia a la persona con que está estudiando la Biblia. Porque hay todo un ¿qué? Toda la historia desde la iglesia del primer siglo hasta llegar a lo que tenemos ahora, donde realmente nos hemos tenido que dividir de diferentes ¿qué? Diferentes movimientos. En algún momento lo que llegó a ser la iglesia en Roma, ¿verdad? Que ahora sabemos es otra iglesia. Pero la división es buena cuando es por la palabra de Jesús. ¿Están conmigo, chicos? Entonces, que le mande las divisiones que ha habido en la iglesia desde el primer siglo, mándaselo a la persona y le puedes decir, te voy a mandar todas las divisiones para que entiendas cómo estamos ahora y por qué creemos lo que creemos. Después de eso, están las ¿cómo se dice acá? Están los fundamentos que tenemos acá como movimiento, los fundamentos bíblicos, que eso realmente tiene que hacerse también como un estudio de seguimiento. Como estudio de seguimiento tenemos que enseñar los fundamentos de la iglesia. Y bueno, el estudio de iglesia están ahí. Pero yo, para terminar el estudio, simplemente le dejo saber a la persona y le pregunto, ¿en tu casa hay responsabilidades? ¿En tu casa hay responsabilidades? Espero que sí, porque si no, yo no quisiera ser parte de esa familia, ¿eh? Si todo el mundo no tiene responsabilidades, qué locura, ¿verdad? Cada uno de nosotros como parte de la familia de Dios tiene responsabilidades. Bueno, en la familia de Dios es igual. Vamos a ver cuáles son esas responsabilidades en 1 Corintios capítulo 12. Ahora, si estás estudiando con la persona, lo vas a animar, que realmente se quiere ser parte de la familia de Dios, tiene que tener también responsabilidades, ¿verdad? Yo en mi casa tengo diferentes responsabilidades, ¿verdad? Mi esposa tiene otras. Por eso ahorita la casa está patas para arriba, ¿verdad? Porque no tengo esposa en este momento. Porque se ha ido a Brasil, ¿eh? Eso pasa cuando cada uno no cumple con sus responsabilidades. Pero en 1 Corintios capítulo 12 dice, en el versículo 14, dice así. ¿Están conmigo, familia? Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería el olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Versículo 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen menos débiles son indispensables, y los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se le trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Es una escritura completamente bellísima, ¿verdad? De lo que realmente es el cuerpo de Cristo. Y lo primero que tenemos que entender, hacer parte de la familia de Dios, es que, como vimos antes, no existe como un cristiano solitario. No hay cristiano solitario, una persona que está viviendo su propia vida, sus dolores, sus felicidades sola, no está entendiendo que nos necesitamos unos a otros. Tenemos que entender que tú necesitas a la persona que tienes al lado, y esa persona te necesita a ti. Al momento en que pensamos que ninguno de nosotros no necesitamos, es que dejamos de qué? Nos comenzamos a separar del cuerpo. Por eso tenemos que entender, tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti, y no necesitamos unos a otros. La primera responsabilidad es entender eso. Nadie está ajeno al cuerpo, todos lo necesitamos. ¿Y por qué? Porque el cuerpo podrá sobrevivir sin un miembro, pero el miembro no puede sobrevivir sin el cuerpo.
No necesitamos unos a otros, no necesitamos como cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo, familia? Versículo 26 dice: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Lo que yo siempre digo a la persona con que estoy estudiando, le pregunto: bro, o le digo: Pepito, ¿qué sentirías si yo te digo hoy que la mamá de nuestra hermana Catalina está muy enferma? La verdad es que no va a sentir nada, porque no conoce a Catalina. Y el punto es ese: ¿cómo realmente tú y yo vamos a sentir el dolor de cada uno de nosotros cuando nos conozcamos verdaderamente? Por eso la responsabilidad de cada uno de nosotros es crear relaciones completamente profundas con todos. Cuando nos dicen: la mamá de nuestra hermana Liz está enferma, nos duele también, porque sabemos quién es Liz, ¿verdad? Cuando nos dicen acerca de todas estas cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de la abuela de nuestro hermano Mauro, ¿verdad? Nos duele porque sabemos quién es Mauro, ¿verdad? Y por eso tenemos que orar. Pero realmente, si no conocemos a Liz y a Mauro, ¿cómo vamos a realmente sentir el dolor de ellos? Realmente tenemos que entender que tenemos que conectar unos con otros. Por eso los tiempos de confraternización tenemos que ser profundos. Relaciones superficiales en el reino de Dios son pecado. Si tú eres superficial, si tú eres una persona superficial, tienes que entender que Jesús fue todo menos superficial. Y como cuerpo no podemos tener relaciones superficiales. ¿Están conmigo, familia? ¿Cuál es la responsabilidad entonces? Tenemos que aprovechar cada momento para crear relaciones profundas. Esa es la responsabilidad. ¿Qué va a pasar si tú no creas relaciones profundas? No vas a entender la necesidad que tiene de tu hermano. Y es que vas a terminar siendo cortado. ¿Por qué? Porque realmente no necesitamos unos a otros. ¿Están conmigo, familia? Esa es la primera responsabilidad que yo le digo a la persona que tiene que empezar a tomar. Estar dispuesto a realmente no ser superficial, pero crear relaciones profundas. ¿Eres de esos que simplemente dice: hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú también bien? Bueno. O realmente son los que preguntas: ¿cómo ha estado tu semana? Yo sé que muchas veces no nos vamos a conocer como nos podemos conocer con nuestra charla bíblica, ¿verdad? Con los grupos en que somos parte, ¿verdad? Pequeños. Pero tenemos que aprovechar cada momento en la confraternización para construir relaciones profundas. ¿Están conmigo, familia? Vamos a ir a otra escritura que está en Hebreos 10. Otra responsabilidad. En Hebreos 10 dice, versículo 23. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Nos habla de mantener firme la esperanza que profesamos. Ese día que tú dijiste: Jesús es mi Señor y mi Salvador, ¿lo creíste? ¿Porque qué? Porque fiel es el que hizo la promesa. Y acá nos llama a qué? Preocuparnos los unos por los otros, a fin de qué? Estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo tú puedes estimular a tu hermano? ¿Cómo tú puedes animarlo? ¿Cómo puedes amarlo? Bueno, estando presente en la vida de él. Tú no puedes decir desde lejos: hermanos, que estén muy bien, que le vaya muy bien en el evento semanal, pero yo no voy a estar ahí. Eso no es realmente preocuparse unos por los otros. No, hermano, yo estoy pasando por un mal momento ahorita, entonces tengo que simplemente alejarme de ustedes por esta semana. Eso no existe. Cuando una persona entiende que no se necesitan unos a otros, está ahí presente. Porque así como tú necesitas ser animado por el cuerpo necesita ser animado por ti, amén. ¿Cuál es entonces el compromiso ahí? No dejarnos de congregar. A mí a veces me causa interés cuando una persona dice y manda mensajes: hermanos, hoy no estaré con ustedes por esto y esto, pero que les vaya bien. Amén, hermano, que te vaya bien. Pero a lo mejor sería que estuvieras acá animándonos y que nosotros pudiéramos animarte también, amén. Hay cosas que pasan, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar: ¿cuáles son las cosas que tienen que pasar? ¿Para qué? Para no estar presente ahí el cuerpo, sabiendo que no necesitamos unos a los otros.
Entonces, el punto es esto, que la persona entienda que la única forma de amar verdaderamente a una persona es estando presente en la vida de él. ¿Y cómo nos animamos? Preocupándonos unos por los otros. Hoy, simplemente ve a la persona que no está acá el día de hoy y pregúntale, ¿cómo estás? Eso es preocuparnos por ellos. Si no está acá, nos preocupamos por ellos. ¿Por qué qué? ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Si realmente vemos esas cosas, es simplemente porque si le preguntamos a alguien, ¿dónde has estado? ¿Cómo has estado? Porque realmente nos importa dónde han estado. Porque si no están priorizando el reino de Dios primeramente, tal vez no están en un buen lugar espiritualmente también. Priorizar el reino de Dios, preocuparnos unos por los otros, pero ¿cómo? Realmente estando presentes. La pregunta que le tienes que hacer a la persona: ¿estás dispuesto a estar presente ahí? No solo para sentarte y calentar el puesto, ¿verdad? Sino para animarnos unos a otros. Este es realmente el reino de Dios, porque vemos acá lo que nos queremos animar unos a otros. Porque acá no simplemente llegamos ¿para qué? Para llenarnos. No, quiero que me den. No, llegamos acá dispuestos a dar. Y por eso es que se ve el amor. Pero si todos llegamos acá, no, quiero que me den. Realmente no sabe el amor, porque el amor no es egoísta. Entonces tenemos que entender que tenemos que llegar acá dispuestos a dar y recibir ¿de quién? De Dios, amén. Y también de vez en cuando nuestros hermanos, ¿verdad? A veces nos hace sentir bien, ¿verdad? Entonces esto es una de las cosas que tenemos que hacer, no dejar de congregarnos. Pero hay una última, para terminar, y vamos a ir a Malaquías. Y este es un tema que últimamente he tenido que hablar bastante con algunos hermanos, y es el tema de ¿qué? Del dinero. El dinero tiene entrada directa al corazón del ser humano. Pocas cosas realmente llegan directamente al corazón de una persona como el dinero. Y por eso es que Jesús habló tanto del dinero. Por eso es que Dios habló tanto del dinero. En Malaquías 3, versículo 6. Malaquías 3, versículo 6 dice: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía me preguntan: ¿en qué estamos robando? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien ustedes están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Dios desde el principio ha hablado de qué, de diezmos y contribuciones, ¿verdad? Pero ¿necesita Dios dinero? No, Dios no necesita dinero. Nosotros necesitamos dar. Es muy diferente. Dios no es quien necesite dinero, no, nosotros somos quienes necesitamos dar. Es muy fácil cuando una persona cae en qué, es simplemente esa avaricia. O no, yo quiero dar todos, pero no a lo que es importante para Dios. Lo importante para Dios es que es su reino. Y eso es lo que vamos a ver, pero ustedes podrán decir: pero Juan Carlos, ese es el Antiguo Testamento. El estándar del Antiguo Testamento era 10%. Algo increíble es que dice que yo, el Señor, no cambio. El Señor no cambia. Entonces, ¿quiere decir nosotros tenemos que dar diezmos? Bueno, yo no les voy a responder esa pregunta. Yo les voy a dejar saber a ustedes cuál es el estándar ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a 1 Corintios. En 2 Corintios 9, versículo 6, dice así: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y
y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Cuál es el estándar de dar en el Nuevo Testamento? Es generosidad. Muchas personas no entienden cuál es el concepto de generosidad. Generosidad no, yo me siento bien dando el 1% de lo que hago. Sí, cualquiera sería contento dando eso, el 1%, porque no te cuesta mucho, ¿verdad? Generosidad de sacrificio. Bueno, ¿cómo empezó la iglesia del primer siglo? Vendiendo todos sus bienes según la necesidad de cada uno. Ellos vendían todo. Eso es generoso. ¿Pero qué? Si tú vas a dar más de lo que Dios ya había dicho, que era el 10%, no lo puedes dar por obligación. Pero la base, una línea para empezar, es que nuestros diezmos. Ya si tú quieres dar más, ahí aplica esta escritura. Que no sea ¿por qué? Que no sea por obligación. Pero muchas personas usan esta escritura para dar menos de lo que Dios ya había puesto desde un principio, que era la base de nuestras ofrendas. No, yo me siento bien dando el 2%, sí. Cualquier persona tacaña se sentiría muy bien dando eso. No, una persona tal vez dando el 2% también. ¿Qué? Dios no cambia. El 10% de nuestra base. Ahora, generosidad es el nuevo ¿qué? Es el nuevo estándar. Pero eso no lo puedes hacer por obligación, sino con alegría. Personalmente, yo tengo una esposa bastante generosa y a ella le gusta dar más. Y yo, ok. Gracias por estirar mi fe, esposa mía. Vamos a hacerlo. Sí, porque realmente el dinero tiene una entrada directa al corazón del hombre. Por eso es que las personas dicen, 10%, por eso sacan, no, 10%, eso fue antes. No, es verdad, eso fue antes. ¿Ahora es qué? Ahora es todo. Ahora es generosidad, y eso no es menos del 10%. Porque es sacrificio. Entonces tenemos que dejar de saber qué parte de ser discípulos damos a Dios. Sí, damos a Dios, pero es la iglesia quien administra las cosas. Porque eso así es. Dios quiere que invertamos. Si Dios invirtiera en algo, sería en su reino, amén. Y por eso nos dice que damos para Él, no para la iglesia. Pero la iglesia es la que se encarga de ¿qué? De administrar estas cosas. Tienes que llamar a esta persona. ¿Estás dispuesto a ser responsable con tus diezmos, con tus ofrendas? Y al final, él tiene que aprender que si como Dios siempre nos da a nosotros también damos a Dios. ¿Porque Dios necesite? No. Porque tú necesitas dar. Porque yo necesito dar. Esto nos mantiene nuestro corazón ¿qué? Libre del amor al pecado. ¿Y qué? Aún así podemos avanzar en el reino de Dios. ¿Están conmigo, familia? Mi pregunta es, ¿cómo están tus diezmos? ¿Cómo está tu generosidad? ¿Cómo está la tuya? El pueblo estaba bajo maldición. ¿Por qué? Porque las personas no estaban dando lo que merecían. No le estaban dando lo que Dios ya estaba ¿qué? Pidiendo de ellos. No era porque Dios no necesitara. Dios es el dueño de la plata y el oro. Es porque tú y yo necesitamos dar. ¿Cómo están tus diezmos y ofrendas? Estás cayendo bajo maldición. ¿Por qué qué? Por tu corazón avaro. Y estás amando más al dinero que realmente al que te lo da. Al final, esto es para ustedes, no para el estudio bíblico, ¿verdad? Pero tienes que llamarlo desde el principio. ¿A qué? Realmente que él entienda la necesidad de dar. ¿Y qué? Es parte de responsabilidades en la iglesia de Cristo. ¿Están conmigo, familia? En conclusión, este es el estudio de ¿qué? De iglesia. Esto es lo que es una iglesia verdaderamente. Este es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios. Y tienes que ver realmente que esta persona salga motivada para ser parte del reino de Dios, porque solo le falta ¿qué? Nos falta un estudio, que es el estudio de cruz. Entonces, familia, vamos a estudiar, vamos a dar nuestro corazón y que para Dios sea toda la gloria. Amén.